Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Al hombre humilde se le quiere más que al hombre generoso y es que da gusto hablar con las personas humildes, ¿no? Porque a una persona humilde le cuesta poco perdonar. Eh, no está siempre sospechando de la gente. Su actitud primera con las personas y con todo lo que va recibiendo a lo largo de la vida es de confianza, ¿no? No es que sea tonto, pero no vive instalado en la duda metódica, dudando y sospechando de absolutamente todo, ¿no? Tiene, tiene confianza en el corazón, ¿no? Le cuesta poco perdonar, no es tacaño con las palabras, no le importa perder el tiempo conversando con la gente, es generoso con el tiempo, no vive obsesionado con el tiempo, sabe que el tiempo es un don de Dios y que está para eso, ¿no? Para perderlo rezando, perderlo yendo a misa, perderlo pasando tiempo con los amigos, para eso nos ha dado Dios el tiempo, que eso es lo que abre el tiempo a la eternidad, ¿no? La persona humilde, pues en el fondo se da cuenta de que ha recibido mucho más de lo que merece, ¿no? Yo creo que esta es una clave grande, ¿no? Se da cuenta de que ha recibido más de lo que merece. Podemos aterrizar así en el Evangelio de hoy y la parábola de ese banquete de invitados, cómo Jesús mismo ha sido invitado a un banquete y hay otros que le quieren arrebatar el primer puesto, ¿no? Si se hubiesen dado cuenta de con quién estaban, no hubiesen ido a por ese primer puesto, ¿no? Le corresponde a Jesús el primer puesto. Y es que creo que la humildad tiene que ver sobre todo con la mirada que tenemos hacia la realidad, hacia las personas, hacia Dios, hacia el mundo y cómo nos situamos, ¿no? Creo que por eso dice Santa Teresa de Jesús que la humildad es andar en la verdad, ¿no? Y no se refiere a la verdad científica ni a saber muchas cosas, ni a acumular información y datos, sino a tener una mirada buena, es decir, verdadera, correcta, de las cosas y por tanto de mí mismo, de dónde y cómo me ubico, ¿no? Y el pecado es precisamente la quiebra de este orden, ¿no? Algún teólogo ha definido el pecado como la afirmación de uno mismo por encima de la realidad. Yo antes que mis hermanos, antes que el mundo, antes que Dios, antes que todo, ¿no? Te sitúa en una posición falsa, ya estás mirando por encima del hombro a todo el mundo, ¿no? Y ese no es tu lugar, ¿no? Y el que vive así, pues en el fondo vive de una forma muy desgraciada y es digno de compasión, ¿no? Esa persona soberbia. Eh, la humildad nos enseña el lugar correcto de las cosas y también de nuestra vida y de cómo nos tenemos que situar, ¿no? Y nos permite darnos cuenta de esto, de que Dios nos ha dado mucho, de que somos muy pequeños, somos muy poca cosa. ¿Cuál es el puesto que nos corresponde en el banquete de bodas del Rey Eterno, ¿no? El último o ni siquiera el último, ni siquiera. Es que por nuestros méritos no merecemos ni el último puesto del cielo, ¿no? Eso es lo que somos. Y el humilde también se da cuenta de la llamada de Dios y cómo Dios quiere cogernos de la mano y llevarnos hasta los primeros puestos, ¿no? Que es el lugar que nos ha preparado. Pero ya no es porque me lo merezco yo por todo el bien que he hecho, todo lo que he trabajado, es un don gratuito de Dios que nos ama, ¿no? Él ha preparado un banquete para unos pobrecicos que nunca jamás podremos pagárselo y devolvérselo, salvo con nuestro pobre y pequeño amor, ¿no? Pues el humilde se da cuenta de esto, ¿no? Eh, Se da cuenta también del don grande que ha recibido. La segunda lectura, las palabras de San Pablo a los hebreos son fuertes, ¿no? Es decir, que vosotros no os habéis acercado, está pensando en Moisés y el Sinaí, al fuego tangible encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de trompetas. Es decir, todo eso que nos parece tan espectacular, tan grande, vosotros os habéis acercado a algo infinitamente mayor, que es la realidad a la que apuntan estas figuras, prefiguraciones del Antiguo Testamento, ¿no? Que vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a los ángeles, a Dios juez de todos. ¿Y en qué está pensando? En el bautismo, en la Eucaristía, en todo lo que Dios nos ha dado a través de esto. Que no éramos nada, pero Dios nos llama hijos. Y nosotros podemos decirle Padre nuestro. Todo esto forma parte también de la humildad, ¿no? El reconocerse polvo y ceniza, pero un polvo y ceniza que Dios quiere que herede la gloria y la vida eterna, ¿no?
Si tuviese que elegir una imagen para la humildad, se me viene la siguiente, ¿no? El humilde es el que ha aprendido a recibir un regalo, y en concreto a recibir los regalos de Dios. Y para recibir los regalos de Dios tienes que primero reconocerlos. Que esto este es, primer paso ya es complicado, ¿no? Muchas veces nos pensamos que las cosas las tenemos porque nos las hemos merecido. Y mira, empezando por nuestra vida, por el tiempo que Dios nos concede, es un don. Nadie se ha dado la vida a sí mismo. La has recibido de otros, tus padres, tantas personas que Dios va poniendo en tu camino, tu mujer o tu marido, si tienes hijos, tantísimos dones, las amistades, las capacidades, los talentos que Dios te ha dado, eh, todo eso que Dios nos va dando, Dios nos ha dado mucho, ¿no? Reconocerlo, reconocer ese regalo que Dios nos da, reconocerlo, y el que lo reconoce y tiene un corazón humilde lo agradece. Y por eso pues también el tener gratitud hacia Dios y hacia las personas, ¿no? Que son un don de Dios. Agradecerlo. El que recibe un regalo es también para usarlo. Y pues esos dones, esos talentos que has recibido de Dios, pues te va a pedir, como Dios quiera y en los tiempos en que Dios quiera, que los pongas al servicio de otros, para que den fruto. No para que te los apropies y los uses en tu propio beneficio y provecho, sino para que, poniéndolos al servicio de Dios, poniéndolos de nuevo en las manos del Padre y entregándolos a los hermanos, sirviendo a los hermanos, así es como más te van a beneficiar a ti. No buscando tu propio beneficio, sino el bien de los demás, es como va a repercutir en que den verdadero fruto, ¿no? Y eso te va a hacer bien también a ti, ¿no? Y luego un cuarto punto que se me ocurre en esta imagen de cómo hay que recibir un regalo y que forma también parte de la humildad es la custodia del regalo. El que ha recibido un don de Dios tiene el deber también de protegerlo y custodiarlo. Y alguna vez hablando con amigos sobre algún tema religioso, amigos católicos y practicantes, ¿no? Pero pues en alguna conversación yo he afirmado de modo quizás tajante, ¿no? Pues que Jesús es el Hijo de Dios y cosas del estilo, ¿no? Y me han corregido en alguna ocasión diciéndome, Galo, no seas tan firme, sé más humilde en esas afirmaciones, ¿no? Jesús, que parece ser por lo que dice la Escritura, por lo que creían los apóstoles, que tal vez sea el Hijo de Dios, ¿no? Eso no es la humildad. No, eso no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es también el que ha recibido un don, conservarlo y custodiarlo para poder mostrarlo a los demás, ¿no? Y si te has encontrado con Cristo, pues no tengas miedo de decir Jesús es Señor, como San Pablo, ¿no? Y de mostrar a tu hermano ese don que Dios te ha dado para compartirlo, que es también una manera de que tú lo custodies, ¿no? Por eso muchas veces en la vida de los santos vemos mucha firmeza y vehemencia, y no es porque les falte humildad, no están defendiendo sus cosas, están sirviendo a los dones de Dios, ¿no? Moisés, anda que no le vemos veces pues ponerse serio y firme con el pueblo de Israel y corregir cuando hay que corregir, y sin embargo dice la Escritura que no había un hombre tan humilde como Moisés, ¿no? Pero es que había descubierto todo esto y ya estaba toda su vida en las manos de Dios, ¿no? Sabía que había recibido mucho más de lo que merecía. Esto lo podemos decir todos nosotros. Hemos recibido de Dios con una sobreabundancia. A Dios nadie le gana a generoso, ¿no? Hemos recibido muchísimo y eso da mucha paz de corazón, ¿no? Bueno, pues os dejo estas reflexiones sobre la humildad, que seguro que tienen muchas lagunas o puntos poco maltratados. Habría que preguntarle a la Virgen María para que nos hablase de estas cosas, ¿no? Lo puedes hacer en la oración. Y bueno, y en cualquier caso pedir siempre a Dios el don de la humildad. Que Dios os bendiga.